Y ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, digamos que desde hace ya unos días sos director del Observatorio de la Deuda Pública, que inspiró su creación y fundación la Universidad de La Punta. Bueno, como director del Observatorio de la Deuda Pública, lo primero que me gustaría preguntarte, Alejandro, es ¿de qué se trata justamente para nuestros oyentes el Observatorio de la Deuda Pública? Primero, corregirte porque esto se creó el 1 de mayo de este año. Bien. No hace unos días. Bueno. Lo que pasa es que estamos recién instrumentando, tenemos una página web, donde hemos subido una serie de documentos y cosas, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata? Vos sabés de sobra que respecto al endeudamiento público, aparte de las cifras, hay una especie de secretismo total. Sí. Tan secreto que los diarios todos los días nos atiborran con los bolsos de López, el juicio de vialidad, los cuadernos, pero de una de las estafas más descomunales de la historia, que es la deuda, nadie habla, y menos de que haya un juicio investigando ese tipo de cosas. Parece que eso no existiera. Entonces, una de las cosas que tienen que ver con este observatorio es mostrar todo lo que nadie conoce, todo lo que no se muestra, porque si vos te conectás, por ejemplo, con la página web del Ministerio de Economía, ahí te dan las cifras del endeudamiento, cómo crece la deuda, la cantidad de deuda en moneda extranjera, en moneda nacional, el porcentaje respecto al PBI, etcétera. Si vas al Banco Central, tenés los informes semanales, mensuales y anuales, que también te muestran el estado del banco, la deuda cuasi fiscal, etcétera. Pero en ningún lado te muestran los contratos firmados por funcionarios del gobierno de ahora y de antes. En ningún lado te muestran los sometimientos a jurisdicciones extrañas, la legislación que rige en los títulos, es decir, ¿qué es lo que se ha hecho con el tema de la deuda? En ningún lado aparece quiénes fueron los deudores privados que estatizaron su deuda y que la Argentina ha pagado durante décadas, pero no solo quiénes son, sino qué hicieron, por qué la estatizaron, qué beneficios recibieron. Entonces, como dijo el doctor Rodríguez Sá en la inauguración del observatorio, el observatorio quiere observar todo lo que pasa con la deuda, pero además de observarlo, hacer estudios mostrando lo que significa el crecimiento, quiénes han intervenido, las responsabilidades de ministros, presidentes del Banco Central, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que no existe en ningún lado para tener un conocimiento cabal de la deuda. Aquí va a estar concentrado todo. Nosotros en este momento en la página web, además de haber subido, estamos subiendo biografías de los ministros endeudadores, también hemos subido dictámenes del fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa de la deuda desde hace ya más de 20 años, donde muestra los fraudes, las acciones ilegales. Además hemos subido una serie de análisis que tienen que ver con el endeudamiento externo, con el endeudamiento interno, con la deuda cuasi fiscal del Banco Central, y el observatorio está integrado, tiene un consejo asesor integrado por juristas argentinos, brasileños, uruguayos, italianos, españoles, que han trabajado largamente sobre el tema de la deuda. Y quiere decir que se ha transformado en la primera institución que va a investigar en profundidad el tema de la deuda. ¿Hay alguna otra institución en la cual se hayan inspirado o en realidad están haciendo historia con esta creación? Es la primera institución que existe sobre ese tema. Además, Mario, otra cosa también importante, vos conocés de sobra lo que es la investigación que hay en la Justicia Federal. Bueno, nosotros en los próximos meses vamos a subir, estamos digitalizando la primer causa para que vean las declaraciones de los funcionarios, de Martínez de Oz, los informes periciales, es decir, todo ese proceso enorme de la dictadura, después todo lo que vino después, durante la época Alfonsín, el menemismo, pero no a través del bla, 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 a través de los testimonios, de las declaraciones,
de los oficios oficiales, de todo lo que hay en investigación penal, que por supuesto nadie conoce y los medios no tienen menor interés que se difundan, ¿no? Porque, claro, ahí aparecen personajes que, bueno, inclusive una de las cosas que también vamos a digitalizar es una comisión investigadora que creó Menem en 1992, que tampoco nadie sabe que existió, que estuvo integrada por 3 funcionarios importantes: el procurador de investigación administrativas, el doctor Molinas, el procurador general de la Nación, el doctor Oscar Roger, y el subsecretario de Justicia de la Nación, César Arias, que determinaron que entre 1982 y 1992 el Banco Central había perdido más de 110.000 millones de dólares. Increíble. ¿Y quiénes habían sido beneficiados? Los mismos de siempre, los estatizadores de la deuda privada, es decir, los que hacen los negocios siempre con la deuda. Es decir, todo eso va a ser puesto para el conocimiento público, y ya cualquiera que entra a www.observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar puede acceder a una enorme cantidad de documentos, análisis, cosas que generalmente no aparecen en ningún lado. Justamente esto que vos decís no aparecían en ningún lado. ¿Qué espacio les dio a un evento tan importante los grandes medios de comunicación, Clarín, La Nación, en fin, que les dieron algún espacio? Hemos mandado hemos mandado invitaciones a todos lados. Hace un rato me llamaron de perfil para sacar una nota, también de ámbito financiero, pero después Clarín, Nación, indudablemente no, porque bueno, nosotros vamos a mostrar también lo que pasó con los avales caídos de Papel Prensa, por ejemplo, y otros. Entonces, claro, lo mejor es no mencionar nada. Y por otro lado, la gente es muy difícil que entre al Banco Central porque tiene que entrar un montón de pestañas y cosas. Nosotros ahí vamos a mostrar, como estamos haciendo ahora en estos días, el descomunal endeudamiento cuasi fiscal que ha llegado a la escalofriante suma al 15 de septiembre, porque todavía no han subido lo de la última semana y media, a 8.050.000 millones de pesos. Tasa de interés promedio que determina que este año el Estado Nacional tiene que pagar el equivalente a 22.500 millones de dólares de intereses, la mitad de la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, es escalofriante lo que decís, es escalofriante. Y es escalofriante, pero son los números, no es Alejandro, son los números que están en el Banco Central. Ahora, ¿cómo es posible que con las necesidades que tenemos, con los problemas que tenemos, haya una política del Banco Central de emisión y para emitir y para esterilizar la emisión emita la ELIC, y la emisión de la ELIC cada vez mayor, con un costo financiero descomunal cuyos únicos beneficiados son los bancos? La última tasa de interés fijada hace casi un mes es el 75%. Claro, sí. ¿Podríamos decir que la deuda es impagable? No, la deuda no hay forma de pagarla, Mario, porque así la Argentina de golpe se produzca un milagro, empiecen a fortalecerse las reservas del Banco Central, es decir, los commodities suban de precio y la Argentina reciba dólares. Imagínate que tenemos una deuda pública de 385.000 millones de dólares. A eso sumarle la deuda cuasi fiscal. Ojo, es la deuda de la Administración Central, ni hablar de las deudas provinciales y todo lo demás, ¿no? Es decir, es como una especie de cerco que nos tiene atenazados y va a ser difícil salir. Entonces, como no se puede salir, hay que volver a refinanciar. O sea, los compromisos que tomó el ministro Guzmán en el 2020, de que se iba a empezar a pagar en el 2024, 2025, significa que va a haber que pagar un poquito y refinanciar. La deuda con el fondo, como bien sabés, se va a terminar de pagar en el 2025 con plata que nos da el fondo, para que Macri pase al olvido. Y de ahí en más, la Argentina le va a deber al Fondo Monetario los 44.500 millones que nos prestó, más 6.000 o 5.000 y pico que nos prestó para fortalecer reservas, es decir, 50.000 millones. En 10 años, ¿vamos a poder pagarlos? No. Entonces, ¿qué pasa? Se pide un waiver, que es una dispensa, se vuelve a renegociar, y así seguimos, de una cosa que empezó en 1976 y hasta el día de hoy ha continuado ininterrumpidamente. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con dos personas que me acompañan que nacieron
después de 1976, que son Carolina Carvajal, que está acá en la mesa acompañándonos, y Matías Greter, que son integrantes de este equipo, pero ellos son mucho más jóvenes que yo. ¿Cómo se le dice a un joven que tiene que asumir una deuda que no contrajo, de la que no observa beneficio alguno, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, pero que va a vivir hipotecado el resto de sus días? ¿Cómo se explica esta situación para la gente joven? Porque algunos, bueno, ya tenemos otra comprensión de los hechos. Es que claro, es que el problema, Mario, es que es inexplicable. Es inexplicable que el Congreso Nacional en los periodos democráticos haya seguido conservando leyes de la dictadura, y no solo las haya conservado, sino que en el 2014 las haya ratificado, que haya ratificado leyes fundamentales como la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, es decir, la ley que autoriza al presidente de la República a vender bienes del Estado, que llevan la firma de Videla, es decir, y que siguen vigentes, y que pareciera que eso tiene que ver con la normalidad. Es que ¿cómo vas a explicarle que uno permanentemente vea que hay juicios contra los genocidas, que se habla de la dictadura militar y que se esté bajo leyes que ellos firmaron? Es decir, es de una incoherencia tal que me imagino que cualquier joven, bueno, yo tengo una hija mía que estudia Derecho y que trabaja en la Fiscalía de Delgado en este momento, y a veces, a pesar de que tiene contacto directo, me hace preguntas porque no puede entender estos criterios demenciales que pareciera que nos hemos acostumbrado a tenerlos, ¿no? Porque cuando vos abrís los diarios hoy y ves que bueno, que el dólar, que están viendo ahora el dólar, un país que ha tenido una pandemia terrible, pero sí, que también la tuvo, no hablemos de los países de Europa, Bolivia, Chile, Uruguay, y ninguno de esos países tiene el índice demencial de inflación que tenemos nosotros, ni tiene un dólar soja, un dólar Qatar, y ahora no sé qué otro dólar van a inventar, ¿viste? Es decir, es como que la Argentina en este momento tiene una serie de particularidades que no solo la pueden entender los jóvenes, sino aún economistas avesados, amigos míos, que viven en Ecuador y en otros países, y me preguntan cómo es posible que esto siga. ¿Cómo es posible? Y va a seguir, por otro lado. Te hago otra pregunta que tiene que ver con, digamos que el Observatorio de la Deuda Pública, cuyo director sos vos, puede realizar un aporte absolutamente significativo para la totalidad de los diputados nacionales y senadores nacionales que, bueno, a veces pueden ser electos, pero carecen de un equipo para investigar esta materia. Tienen una enorme oportunidad. Te voy a preguntar dos cosas. Por un lado, si existe algún proyecto, por ejemplo, de declaración de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, declarando de interés público a este observatorio, de manera tal que sería no solo un espaldarazo público, sino que sería una señal para que acudan a él diputados y senadores para que se informen sobre esta materia, y al mismo tiempo si vos has notado algún tipo de interés particular por parte justamente de los legisladores argentinos de acercarse al observatorio. Bueno, hoy se va a presentar un proyecto, es una declaración de beneplácito por parte de la Cámara de Diputados de la creación del observatorio, que ha sido firmada por 5 diputados, pero que esperan que se adhieran otros. Veremos cuántos se adhieren, porque hoy aparentemente al acto van a ir una enorme cantidad de diputados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me conocen muchos en el Congreso, inclusive cuando yo era asesor de Pino en el Senado y en diputados, el propio Pino me organizó reuniones con diputados y senadores, y lo que me alarmó es la ignorancia que tenían sobre todo la cuestión relacionada con la deuda. Sabían los montos, sabían las renegociaciones, pero toda la estructura del problema la ignoraban totalmente, y algunos se asombraban, ¿no? Es decir, y estoy hablando de legisladores que recién iniciaban, algunos con una enorme carrera en el Congreso Nacional. Entonces, pienso que el observatorio va a servir un poco para dar insumos para que cualquiera conozca cosas que no conocen. Y por otro lado, esto también significa que institucionalmente no es lo mismo que haga un pedido Alejandro Olmos
o Mario Masitelli al Estado Nacional sobre cualquier cosa, a que lo haga una institución universitaria que tiene un enorme respaldo, que esté integrada por un montón de calificadas personalidades, para averiguar y para que nos informes cosas que generalmente permanecen en la ultratumba, que no se quieren mostrar. Claro. Te quiero hacer una pregunta porque en el cronista de hoy sale una nota, o un reportaje, se podría decir, a un economista, que dice que con la inflación en los Estados Unidos y la desvalorización consecuente del dólar, ha habido una baja significativa del peso de la deuda externa en dólares. Bueno, está claro que si la moneda en la que debes se debilita, podría ser medianamente cierto, pero ¿cómo observas esta afirmación? ¿Qué le ves de verdad? No, el peso de la deuda en dólares es casi ínfimo lo que ha disminuido, porque además el problema es que se siguen emitiendo bonos, no en dólares, algunos en dólares y otros en moneda local, pero a tasas de interés desmesuradas. Y por otro lado... ¿Cuánto paga Argentina de tasa de interés? Y mira, te voy a dar simplemente un dato que tiene que ver con el último presupuesto. El último presupuesto establece que la Argentina va a pagar, en concepto de intereses de la deuda, 2.914.000 millones de pesos. A esto se suma que va a haber una emisión de deuda por 29 billones de dólares, de los cuales hay que pagar un determinado stock y va a haber un endeudamiento neto en el año 2023 de 32.000 millones de dólares. ¿De dónde está esto que baja? Este señor indudablemente o no leyó el presupuesto o no sabe las tasas de interés que tiene Argentina, porque además tenemos un bono a 100 años que tiene una tasa de interés del 7.125, otros que son el 2%, o sea, hay una enorme cantidad de bonos con tasas de interés diferentes, pero en conjunto significa que este año posiblemente, ya te digo, 2.914.000, es decir, calcularlo al dólar oficial y te da la cifra que tenemos que pagar. Sí, claro, tiene un peso enorme sobre el presupuesto nacional y sobre las cuentas públicas, y en general se omite eso y se inculca la naturalización de la deuda para que la gente diga, no, las deudas se pagan, sin observar que estamos frente a una enorme estafa, a una acción de piratería internacional, en fin. No, y además vos sabés que esto de la naturalización tiene que ver que yo me acuerdo cuando el diputado Kirchner y Heller presentaron un proyecto de ley que trajo tanto escándalo, el impuesto a la riqueza, y con ese impuesto se recaudaron 270.000 millones de pesos. Es decir, el Banco Central este año va a tener que pagar de intereses 3.300.000 millones. Es decir, y nadie se le mueve un pelo, es como que... y por otro lado, claro, se habla de los bolsos de López, de la vialidad, de un montón de causas que por supuesto hay que hablar, ¿no? Pero del juicio de la deuda, de lo que hay en ese juicio, de los pedidos fiscales. El fiscal Delgado ha llegado hasta enviarle al Procurador General de la Nación una nota diciendo, parece que no se quiere investigar nada. Hay montones de cosas y es como que el juez sigue acumulando papeles, sigue acumulando datos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, están todos los gobiernos comprometidos y además, indudablemente, el gran peso es esa deuda privada enorme que diría mayormente fraudulenta, que se estatizó en el 82, que el Estado ha pagado regularmente durante décadas y que nunca le ha reclamado a los deudores privados que devolvieran al Estado lo que se había pagado por ello, ¿no? Uh-huh. Te hago la última. Allá en diciembre del año 2001, él asumía provisoriamente la primer magistratura Adolfo Rodríguez Sá y planteaba la suspensión del pago de la deuda, de lo cual algunos hoy se rasgan las vestiduras, pero la verdad es que a partir de esa suspensión del pago y alguna otra medida, en poquito tiempo la Argentina pudo salir de aquella crisis furibunda de diciembre del año 2001. Hoy este observatorio tiene el respaldo, sin lugar a dudas, de la Universidad de La Punta, pero también del gobierno
de San Luis y del gobernador Alberto Rodríguez A, que manifiestan una conducta respecto a este tema a lo largo de las décadas, diría yo. Ahora bien, en el sistema político, el que es hegemónico, el que actualmente está gobernando a través del ministro de Economía, Sergio Massa, y las probabilidades de éxito de la oposición, ¿vos tenés algún tipo de esperanza de que puedan avanzar en la auditoría de la deuda o en una replanificación, un replanteo de esta deuda, o crees que los soldaditos van a seguir marchando encolumnados detrás de esta estafa? No, para nada. O sea, esto va a seguir así porque indudablemente es decir, el criterio de este gobierno es seguir arreglando, refinanciando y pagando. Y si viene la oposición, es decir, por supuesto va a ser lo mismo y seguramente va a volver a endeudarnos. Porque vos fíjate que cuando asumió Mauricio Macri en 2016, en ese momento había una investigación que se estaba haciendo por primera vez cuando se planteó el problema con los fondos buitres, se creó una comisión para investigar la deuda que duró apenas un año, ¿no? Bueno, cuando se unió Macri, lo primero que hizo es desarticular esa comisión y designar una comisión que se llamó bicameral de seguimiento y control, que nunca siguió y nunca controló nada, porque si hubiera controlado no hubiera habido el endeudamiento gigantesco que hubo, más allá de la responsabilidad del Poder Legislativo que le autorizó a Macri a endeudarse de la manera que lo hizo. Claro. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de estar por estos micrófonos. Desde aquí te queremos felicitar. Nos parece que estás llevando adelante una acción patriótica, realmente, de defensa de los intereses del pueblo argentino. Te deseamos lo mejor y seguramente nos volvemos a contactar dentro de no mucho tiempo. Bueno, te agradezco mucho, Mario, porque vos siempre me das espacio para hablar de estas cosas. Primero, porque las conocés, y segundo, porque, bueno, has participado en montones de acciones y cosas que tienen que ver con este grave problema. Así que, bueno, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado. Alejandro Olmos Gaón.